Un saludo a los estudiantes de noveno grado, familiares y profesores que nos acompañan. El próximo 19 de mayo se conmemora el aniversario 125 de la caída en combate de José Martí. Les propongo entonces dedicar este encuentro a nuestro héroe nacional. Estudiar a Martí desde Martí, como nos ha enseñado nuestro profesor Horacio Díaz Pendaz, nos permite entonces comprender por qué Fidel fue su mejor discípulo, pero además nos pondrá también en condiciones de continuar argumentando y demostrando que la obra humanitaria de la revolución es gracias a la actitud visionaria y martiana de Fidel, como nos ha expresado nuestro presidente. En el encuentro de hoy vamos a orientar los siguientes contenidos. La revolución avanza hacia el socialismo, la campaña de alfabetización y las continuas agresiones directas del imperialismo yanqui. Les doy un tiempo para que puedan anotar en su libreta. Como ya estamos acostumbrados, también le presento la bibliografía básica, que es el libro de texto, con las páginas en la parte inferior donde están recogidos estos contenidos. Recuerden que el libro verde pertenece a los estudiantes que forman parte de las instituciones educativas donde hoy se experimentan los planes y programas. De igual manera, les recuerdo que los que tengan las posibilidades pueden entonces consultar el portal Cuba Educa, así como el repasador virtual. Vamos entonces a recordar que en el encuentro anterior estuvimos conversando sobre la solidaridad que recibe Cuba desde el triunfo de la revolución. En la parte inferior sugiero las páginas donde pueden encontrar este contenido. Entre el año 1959 y 1960, las delegaciones cubanas viajan a diferentes países para establecer colaboraciones económicas, colaboraciones comerciales y además de amistad. Pero en Cuba, además, se crea la Casa de las Américas el 28 de abril de 1959, con el objetivo de vincular la cultura cubana con el resto de la cultura de los pueblos de América Latina y el Caribe. La casa, como cariñosamente le llamamos, es una prestigiosa institución cultural, donde ese es ejemplo la solidaridad de los intelectuales progresistas. En el desarrollo de la casa, en su concepción de manera general, jugó un papel fundamental nuestra querida Aidé Santamaría. En octubre de 1960 también fue creado en Cuba el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que tenía como objetivo establecer las relaciones no estatales de Cuba con las organizaciones solidarias de otros países del mundo. Con respecto a la solidaridad que demostró la Unión Soviética, te propongo entonces la primera actividad. Ejemplifica cómo la URSS puso de manifiesto la solidaridad con Cuba en los primeros años de la revolución. Y te doy un tiempo para que la anotes. En su artículo Educación Popular nos dice Martí: un pueblo instruido será siempre fuerte y libre.
Desde el triunfo de la revolución, el gobierno revolucionario, uno de los problemas que fue resolviendo fue la educación, con la necesidad de poder instruir a ese pueblo que lo acompaña en todo el proceso. Es por eso que también nuestro poeta nacional Nicolás Guillén sentenció en versos: te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió. Desde mediados de 1960 se formaron 100 jóvenes como maestros voluntarios en las montañas. Entre ellos se encontraba Conrado Benítez, que tenía 18 años de edad cuando en Santi Espíritu, el 5 de enero de 1961, fue asesinado por las bandas contrarrevolucionarias que operaban en esa zona para sembrar el terror y detener la obra revolucionaria. Pero ese hecho sirvió no para que el pueblo asumiera el miedo, sino para reforzar los propósitos revolucionarios. Más de 100.000 jóvenes estudiantes se incorporaron a ese ejército de maestros voluntarios y vistieron entonces el uniforme de las brigadas Conrado Benítez. Se llevaba a cabo en Cuba durante el año 1961 la campaña de la alfabetización. Y durante ese año, adolescentes y jóvenes que formaban ese ejército llegaron a los apartados lugares de este país, convivieron con los campesinos, enseñaron a leer y a escribir y además, algo muy importante, aprendieron las labores que se desarrollaban en el campo, cumpliéndose así un precepto martiano, la combinación del estudio con el trabajo. Pero también estos adolescentes y jóvenes se enfrentaron a crímenes salvajes llevados a cabo por esa contrarrevolución. Son símbolos de este ejército Delfín Saint-Cedré y Manuel Ascunce Domenech, quien minutos antes de ser asesinado por los contrarrevolucionarios, con mucho orgullo dijo: yo soy el maestro. Con la actividad de los adolescentes, los jóvenes y el pueblo en general, el 22 de diciembre de 1961 se declara a Cuba territorio libre de analfabetismo. Les propongo entonces escuchar lo que Fidel le dijo a esos jóvenes en ese tiempo. ¡Qué vergüenza para el imperialismo comprobar que el crimen fue inútil, que el asesinato de un maestro humilde de nuestro pueblo se convirtió en 100.000 brigadistas Conrado Benítez! Adelante, compañeros, a cumplir las nuevas tareas. ¡Viva nuestra juventud gloriosa! ¡Viva la revolución cubana! ¡Patria o muerte! Ya vencimos y seguiremos venciendo. Comenzarían entonces otras tareas que los jóvenes también le pedían a Fidel qué hacer, qué otra cosa debemos hacer. Pero sobre esta revolución educacional, que además es la revolución cultural en Cuba, entonces te voy a proponer la siguiente actividad. Sobre la campaña de alfabetización, valora el papel desempeñado por los jóvenes. Argumenta la importancia que tuvo para el pueblo cubano. Y como siempre les digo, las páginas donde pueden encontrar este contenido están señaladas en la parte inferior de la diapositiva. Les doy un tiempo para que puedan anotar, pero antes recordarles que cuando nos reincorporemos a nuestras instituciones educativas, también podemos, en tiempo de máquina o en otro momento que se pueda organizar en la escuela, cumplir y visitar el Museo Virtual de la Alfabetización que hoy
se encuentra en la Ciudad Escolar Libertad, municipio Marianao, en la provincia La Habana. Para 1884, Martí escribe una carta al director del periódico La Nación en Buenos Aires y en ella le expresa: el monopolio está sentado como un gigante implacable a la puerta de todos los pobres. Y esa actitud egoísta, arrogante y de enriquecimiento permanente ha sido la actitud sistemática llevada a cabo por el imperio. Mientras la Revolución cubana avanzaba de forma victoriosa, Estados Unidos persiste en detener la obra y por lo tanto continúa llevando a cabo diferentes agresiones directas. Te propongo entonces que vayas tomando nota junto conmigo para que posteriormente puedas ejemplificar cada una de estas manifestaciones de agresión directa. Para 1960 lleva a cabo el embargo parcial de mercancía y en el 61 aplica entonces el embargo total, lo que todos conocemos como el bloqueo económico, con el objetivo de asfixiar la economía cubana y que existiera el descontento en el pueblo. Además, financiaron las bandas contrarrevolucionarias que operaban en el Escambray desde mediados de 1960 y de igual manera preparaban una invasión que entraría por la ciudad de Trinidad. Ante este hecho, Fidel acusa en varias oportunidades esa preparación de intervención y sin embargo el gobierno norteamericano niega posibilidad alguna de esa intervención. De igual forma, estimula los sabotajes y los atentados terroristas que ocurren de entre 1960 y 1961, fundamentalmente en La Habana, a centros económicos y comerciales. Y el 15 de abril de 1961 se producen los bombardeos a los aeropuertos de Ciudad Libertad y San Antonio de los Baños en La Habana y al aeropuerto de Santiago de Cuba. Yo les propongo ahora un fragmento del documental Muerte al Invasor, realizado por el cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea, conocido por Titón, que cariñosamente así le llamaba el pueblo, y marchemos junto a ese pueblo que después de sepultar a sus muertos, el 16 de abril se concentra en la histórica esquina de 23 y 2 en El Vedado, La Habana, donde el máximo líder declara el carácter socialista de la revolución. La interesa, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices.
y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los pueblos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Yemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir. Todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes por los humildes, y para los humildes no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva los campesinos! ¡Vivan los humildes! ¡Vivan los mártires de la patria! ¡Vivan eternamente los héroes de la patria! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva Cuba libre! ¡Patria o muerte! Un día después de haber declarado el carácter socialista de la revolución, el 17 de abril, comienza entonces la invasión mercenaria a Playa Girón y Playa Larga. Mercenarios que venían dispuestos a conquistar la patria y además a establecer un gobierno provisional. ¿Por quiénes estaban compuestos esas tropas mercenarias? Por aquellos esbirros, por aquellos grandes propietarios, por aquellos grandes comerciantes que vieron perdidas sus intereses mezquinos y que además no soportaban el ver a una revolución unida con su pueblo en la construcción del bienestar. Pero esa misma noche del 17 de abril comienzan a llegar las tropas revolucionarias que provienen de diferentes provincias del país. Comienza entonces a contrarrestarse el ataque de los mercenarios, que aún trayendo una buena cantidad de armamento, barcos, aviones, cañones, fusiles, las tropas revolucionarias fueron capaces en menos de 72 horas detener y lograr que esos mercenarios se rindieran. Es por eso entonces que sobre este hecho histórico, donde estuvo presente el patriotismo socialista del pueblo cubano, te propongo la siguiente actividad. El 17 de abril de 1961 se produce la invasión mercenaria por Playa Girón. ¿Qué participación tuvo Estados Unidos en la preparación y desarrollo de la invasión? ¿Cómo se puso de manifiesto el patriotismo de nuestro pueblo ante la invasión mercenaria? Argumenta la importancia histórica de la victoria de Cuba en Playa Girón. Te doy un tiempo para que puedas anotar en la libreta.
La lectura del libro de texto y el material que ahora te voy a presentar va a ratificar que en las arenas de Playa Girón se logra la primera gran derrota del imperialismo en América Latina. Pero además vamos a ratificar lo que en la canción interpretada por Sara González nos dice que hoy todos nosotros caminamos confiados porque allí pelearon los héroes para alcanzar la victoria. Y además de ser la primera derrota del imperialismo, también fue la primera victoria del socialismo en América Latina. Ustedes podrán tener la oportunidad de indagar en su libro de texto y verán que la participación popular en esta batalla, en este combate enfrentado en Playa Girón, es muestra de seguir fehacientemente a un líder revolucionario que supo también ordenar y orientar a un pueblo a esa victoria segura. Pero como este encuentro también lo dedicamos a nuestro héroe nacional, quiero entonces que vean cómo Martí nos llamó en 1877 cuando dijo: el primer deber de un hombre en estos días es ser un hombre de su tiempo. Y hablar de Martí y actuar en nombre de Martí es actuar de manera consciente. Y en los tiempos de hoy, a los hombres de hoy, en esta Cuba socialista, nos corresponde entonces seguir cumpliendo con las orientaciones emitidas por las autoridades sanitarias, por el gobierno, por el partido, para así demostrar la responsabilidad, el amor por la vida y el compromiso que todos tenemos para unidos lograr vencer esta batalla contra la COVID-19. Los espero entonces en un próximo encuentro. Muchas gracias.